Exploración de tórax. Para la exploración de tórax realizaremos las cuatro actividades esenciales de la exploración física, las cuales son inspección, palpación, percusión y auscultación. Lo realizaremos en ese orden y siempre siguiendo el orden de primero cara anterior del tórax, después la cara posterior y después se pueden también explorar los laterales del tórax. Y siempre cuando auscultemos en los pulmones, siempre se va del vértice de los pulmones hacia la base, en el caso de la auscultación. Vamos a empezar con la inspección. Vamos a empezar con la inspección, de las cuales hay dos tipos de inspección, la estática y la dinámica. Como su nombre lo indica, la estática va a ser donde el paciente no va a realizar ningún tipo de inspiración, pero nosotros vamos a observar el tórax, así como sus particularidades en caso de enfermedades, patologías o caso de que esté normal. Bueno, en la inspección estática vamos a inspeccionar la forma del tórax, en el cual podemos ver la forma, donde la forma sana es cuando el eje transverso es casi siempre el doble que el eje sagital. Estos ejes se pueden ver alterados en enfermedades como son el EPOC, donde podemos observar un distintivo tórax en tonel. También algo importante a distinguir es la forma del esternón, ya que en algunas enfermedades, como el síndrome de Marfan, puede experimentar un pectus excavatum, donde el esternón se encontrará hundido debido a una deformidad de este, o un pectus carinatum en caso de otras enfermedades. Como vemos en este paciente se encuentra normal, sin sobrelevaciones y sin depresiones. También hay que valorar si el paciente presenta cifosis o escoliosis, ya que a veces la forma del tórax puede condicionar a soplos cardíacos, así como a síndromes restrictivos como lo son característicos de ciertas enfermedades pulmonares. En este caso no se encuentra, el paciente tiene la forma del tórax normal y no tiene cifosis o escoliosis a valorar. También se tiene que valorar la simetría. En este paciente vemos que no hay retracciones ni hay bultos en un lado u otro. Esto deberíamos de observarlo en caso de enfermedades donde haya adenopatías o esplenomegalias, hepatomegalias, donde se puedan apreciar bultos a simple vista con la inspección. También un aspecto a valorar, que es casi siempre en todos los órganos, es la piel, donde en este caso no solo se tiene que evaluar la piel del tórax, sino que ya aprovechando que el paciente tiene el cuerpo descubierto, también se puede evaluar la piel del cuello, de los brazos, de la cara. Entonces aprovechamos este momento para evaluar que el paciente esté normocoloreado, o en caso de una enfermedad pulmonar o cardíaca, observar una disnea o un síndrome hepático, una enfermedad hepática, pues observar una ictericia, ya sea en el cuerpo o en los ojos. También algo indicativo, ya hablando de enfermedades cardíacas, se pueden valorar también en el tórax manifestaciones de insuficiencia cardíaca, como lo pueden ser la regurgitación yugular, que se vería de este lado con una vena dilatada en caso de que tuviera insuficiencia cardíaca derecha normalmente. Y también podemos valorar otras manifestaciones como lo podrían ser la distensión abdominal, que en este caso no la presenta, y taquipnea o alteraciones respiratorias, como vamos a ver más adelante y valorar más adelante. A la inspección dinámica, como su nombre lo indica, vamos a valorar los movimientos respiratorios del paciente, es decir, el tórax en movimiento. Vamos a valorar sus movimientos. Y primero hay que valorar el uso de los músculos accesorios. Inspire, por favor. En este caso vemos cómo los movimientos son normales. ¿Me puedes expirar? Y no utiliza los músculos accesorios que normalmente se usarían cuando hay una insuficiencia respiratoria y el cuerpo necesita usar músculos que normalmente no usaría, como lo son los oblicuos, entre otros músculos accesorios. También se tiene que valorar en los movimientos de la caja torácica a la ventilación. Tienen que ser estos simétricos. Respire, por favor. Y expire. Tienen que ser simétricos, o sea, de manera bilateral. Y también tenemos, y dése la vuelta, por favor, como vimos primero de manera anterior y después de manera posterior. Respire, por favor. Y aquí, por ejemplo, vemos en este caso cómo las escápulas se separan y se juntan de manera simétrica. Esto indica que el paciente tiene la caja torácica de una manera normal y los pulmones también. Así, voltees, por favor. También,
Como aspecto dinámico se tiene que valorar la frecuencia y el ritmo de las respiraciones. En este caso vemos como la elevación del paciente a sus respiraciones es normal, ya que está en estado estático, no está realizando ejercicio, pero en caso de una insuficiencia respiratoria u otras enfermedades podríamos apreciar una bradipnea o una taquipnea, dependiendo de la enfermedad. Seguiremos con la palpación. En la palpación hay que primero palpar si hay zonas dolorosas, como siempre indicamos, de vértice a base. Si hay zonas dolorosas y el paciente nos indica que le está doliendo una parte, si vemos que hay algún bulto en alguna parte o alguna retracción, hay que siempre compararlo con el lado contrario. Si lo vemos en una parte, deberíamos preguntarnos por qué no está en la otra parte. Esto podría indicar una normalidad que tendremos que investigar más adelante. También se tiene que palpar la movilidad de la caja torácica a la inspiración y a la expiración, donde primero tenemos que poner nuestras manos alrededor de los arcos costales, y pedirle al paciente que inspire. Inspire. Vemos como nuestros pulgares, nuestros pulgares se acercan y se alejan de manera simétrica. Esto indica que los movimientos de la caja torácica pues, son simétricos, como hemos visto en este paciente sano. Dese la vuelta, por favor. Esto lo vamos a valorar también, como indicamos, tanto de la parte anterior como de la posterior. En este caso también vamos a colocar nuestras manos en los arcos costales de la parte posterior y pediremos al paciente que realice lo mismo, una inspiración y una expiración. Inspiro, por favor. Okay. Vemos cómo nuestros pulgares se alejan y se acercan de manera simétrica y de manera bilateral. Es lo que indicaría pues, un paciente sano en este aspecto. Así se voltea, por favor. Después vamos a palpar el frémito vocal, que es la propagación de la voz y del aire a través de los pulmones. Vamos a pedirle al paciente que se voltee para evaluar su caja torácica posterior y vamos a poner el borde palmar de nuestros dedos en la cara posterior del tórax del paciente. De esta manera, comenzando por los vértices, como ya mencionamos. Vamos a pedirle al paciente que diga 33. Diga 33, por favor. 33. Cada vez que se pare y vuelva a poner mis manos, vuelvo a decir 33. 33. 33. 33. 33. Ok. De esta manera vemos que la propagación de la voz es normal y al decir una palabra como 33, una palabra más sonora que se va a distinguir a la palpación y que podemos distinguir las vibraciones en la caja posterior del tórax sobre todo. Y tenemos que, como siempre, como ya hemos mencionado, comparar ambos lados. En este caso, ambos lados se sentía igual a la sonoridad de la voz del paciente. Seguiremos con el otro aspecto de la exploración física, el cual es la percusión. Antes de avanzar a este aspecto, es importante indicar que esto no se realiza en pacientes con hemoptisis. Como hemos indicado, vamos a palpar primero la cara anterior y después la posterior. Pero en este caso, solo lo realizaremos por motivos de tiempo en la cara posterior. Dese la vuelta, por favor. Primero debemos a la palpación encontrar primero los espacios intercostales donde realizar la percusión para, pues obviamente, que se distinga de manera sonora lo que hay o si está de manera normal, patológica o sana en el paciente. En este caso, de manera normal, al encontrar el espacio intercostal y a la percusión, se debe encontrar un claro pulmonar, que es el indicativo de un paciente sano. Eso se debe realizar, como lo hemos mencionado ya muchas veces, de manera bilateral, para ver si hay alguna incongruencia entre los dos lados, o ver si los dos lados están afectados o sanos. Eso se puede ver modificado en enfermedades como el enfisema y el neumotórax, donde, como sabemos, se va a encontrar mayor cantidad de aire en los pulmones, y esto nos va a originar unos ruidos de tipo timpánicos. Encontraremos timpanismos en un paciente con enfisema pulmonar o neumotórax. Otro tipo de ruidos patológicos que se podrían encontrar es la matidez. La matidez, pues, esto es indicativo de pulmones o caja torácica más comprimida, y esto se va a encontrar en enfermedades, patologías, donde se presenten exudados y derrames pleurales. Seguiremos con el siguiente aspecto de la exploración física, el cual es la auscultación, donde
nos cerniremos sobre los pulmones. En este caso también se tiene que explorar primero la cara anterior, después la posterior y como siempre hemos indicado de vértices a base y de ambos lados. ¿Ok? Nos colocamos el fonendoscopio o estetoscopio. Lo colocamos primero en la vértice del pulmón izquierdo, por ejemplo. Pedimos inspiración. Inspiración. Le pedimos que respire por la boca. Bien. De manera fuerte y lenta. Siempre comparando ambos lados. Vamos moviéndonos hacia la base. Del otro lado, como hemos sabido. Esto se realizaría de igual manera en la cara posterior del tórax. Ya lo indicamos de esta manera cómo sería en la cara posterior del tórax, siempre de vértice a base, pero en este momento no lo vamos a hacer. Y vamos a proceder a explicar los ruidos patológicos que podríamos encontrar en una auscultación, que en el caso de ese paciente pues fueron ruidos normales, ¿no? En el caso de un derrame pleural se encontraría el murmullo vesicular disminuido. En este caso el murmullo vesicular se encuentra normal. Otros ruidos patológicos que tienen presencia en múltiples patologías serían los estertores, donde podríamos hacer una distinción entre estertores secos y húmedos. Comenzaremos por los estertores secos, donde encontramos los sibilantes y los roncus. Los sibilantes son sonidos agudos que son debidos a una obstrucción de las vías aéreas, normalmente bastante pronunciada, y eso se puede encontrar en un asma bronquial, ya sea en un ataque o de manera crónica, si lo presenta el paciente. El otro estertor seco que encontramos es el roncus, donde se encuentran sonidos graves por obstrucción de las vías aéreas respiratorias de mediano calibre. Esas no están tan pronunciadas, y esto lo podemos encontrar en bronquitis, ya sean agudas o crónicas, virales o bacterianas, en el EPOC y en las bronquiectasias. Como ya mencionamos, esos fueron los estertores secos, pero también hay estertores húmedos, los cuales son los crepitantes y los subcrepitantes. Vamos a evaluar los crepitantes, que son los más importantes, que suena como el frotar del pelo. Cuando alguien frota un pelo, de esa manera suena al auscultar un paciente que presenta crepitantes, que normalmente son personas que tienen neumonía o edema agudo de pulmón. Esto es debido a que el aire que entra en el alveolo, este alveolo va a estar ocupado por agua, como hemos sabido en enfermedades como la neumonía o el edema agudo de pulmón, donde los alveolos van a estar infiltrados por bastante agua, y esto lo vamos a poder distinguir a través de la auscultación con el ruido que acabamos de mencionar, crepitantes. Hay otros dos ruidos bastante importantes que se pueden distinguir también en diferentes patologías. Uno es el roce pleural. Este se puede apreciar mejor si apretamos el estetoscopio de manera un poco más fuerte sobre los pulmones. Eso se puede encontrar en pleuritis o patologías donde hace que la pleura del pulmón se quede más pegada a la caja torácica. En algunos casos, de hecho, es interesante que se puede llegar a palpar el roce pleural. Esto más hacia el vértice más que en la base, de hecho. Y también se pueden auscultar soplos pulmonares, que esos pueden aparecer en varios tipos de neumonías. Ya por último, vamos a auscultar el frémito vocal. Esto ya lo palpamos, pero ahora es hora de auscultarlo. Vamos a pedirle al paciente que nos muestre su parte posterior del tórax. Okay. Y vamos a colocar nuestro estetoscopio, moviendo de vértice a base. Cada vez que lo separe y lo ponga, y diga 33, vuelve a decir 33, por favor. 33. 33. 33. 33. 33. 33. Ok. En casos normales, se ausculta la voz, se distingue que el paciente está realizando un esfuerzo vocal, pero nunca se distingue el mensaje. Esto es en casos normales. También hay casos donde el frémito vocal se va a encontrar disminuido, otros donde se va a encontrar aumentado. Esto es en diferentes patologías y se explica bastante bien por la propagación de la voz, dependiendo de cómo esté el pulmón. En casos sanos, pues ya les expliqué cómo se va a escuchar. Y esto fue la exploración física de tórax y pulmón.